La Ley Nacional 26.529 establece los derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado, y fue sancionada en el año 2009 y modificada en el 2012 por la Ley 26.742 y la Ley 26.812. En cuanto a los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, la ley garantiza los derechos a la asistencia, que significa que el paciente, prioritariamente los niños, niñas y adolescentes, tiene derecho a ser asistido por los profesionales de la salud sin menoscabo ni distinción alguna producto de sus ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición. El profesional solo podrá eximirse del deber de asistencia cuando se hubiera hecho cargo del paciente otro profesional competente. El derecho al trato digno y respetuoso, que es el derecho a que los agentes del sistema de salud le otorguen un trato digno con respeto a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera sea el padecimiento que presente, y que éste sea extensivo a los familiares o acompañantes del paciente. El derecho a la intimidad, que significa que toda actividad médico-asistencial tendiente a obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y documentación clínica del paciente, debe respetar la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, así como también resguardar la intimidad del mismo y la confidencialidad de sus datos sensibles. El derecho a la confidencialidad, que es el derecho a que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la documentación clínica o tenga acceso al contenido de la misma, guarde la debida reserva, salvo disposición de la autoridad judicial competente o previa autorización del paciente. El derecho a la autonomía de la voluntad, que es muy importante ya que en base a este principio se sustenta el consentimiento informado, que es el derecho a aceptar o rechazar terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la Ley de la Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para la toma de decisiones sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o su salud. Además, el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estadio terminal o haya sufrido lesiones que lo pongan en esa situación, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando éstas sean extraordinarias o desproporcionadas en relación con la perspectiva de mejoría o que produzcan un sufrimiento desmesurado. También podrá rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible o incurable. Sin embargo, la negativa o el rechazo de estos procedimientos no significa la interrupción de aquellas medidas y acciones para el adecuado control y alivio del sufrimiento del paciente. Por último, la ley garantiza el derecho a la información sanitaria, que es el derecho a recibir la información sanitaria necesaria vinculada con su salud, lo cual también incluye el derecho de no recibir dicha información, y el derecho a la interconsulta médica, que es el derecho a recibir la información sanitaria por escrito con fin de obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionados con su estado de salud. En cuanto a la información sanitaria, esta es aquella que de manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión del paciente informe sobre su estado de salud, los estudios y tratamientos que fueren necesarios realizarle y la previsible evolución, riesgos, complicaciones o secuelas de los mismos. Esta información solo podrá ser brindada a terceras personas con previa autorización del paciente, y en los casos de incapacidad del paciente o imposibilidad de comprender la información a causa de su estado físico o psíquico, la misma podrá ser brindada a su representante legal, el cónyuge que conviva con el paciente, la persona que sin ser su cónyuge conviva o esté a cargo de la asistencia o cuidado del paciente, y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. En cuanto al consentimiento informado, esta es la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente o por sus representantes legales, emitida luego de recibir por parte del profesional interviniente información clara, precisa y adecuada con respecto a su estado de salud, el procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos, los beneficios esperados del procedimiento, los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles, la especificación de los procedimientos alternativos con sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto, las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o del alternativo, el derecho que tiene el paciente en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable o cuando se encuentre en estado terminal en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando éstas sean extraordinarias o desproporcionadas en relación con las perspectivas de mejoría o que produzcan sufrimiento desmesurado, y también el derecho de rechazar procedimientos de hidratación y alimentación cuando produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo del estadio terminal irreversible e incurable. Y por último, el derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de su enfermedad o padecimiento.
Toda actuación profesional en el ámbito médico-sanitario, sea público o privado, requiere el previo consentimiento informado del paciente. Y en los casos de incapacidad del paciente o imposibilidad de brindar el consentimiento a causa de su estado físico o psíquico, este podrá ser dado por las personas mencionadas en la Ley de Trasplantes de Órganos y Materiales Anatómicos, los cuales son el cónyuge que conviva o la persona que sin ser su cónyuge conviva, hijos mayores de 18 años, padres, hermanos mayores de 18 años, nietos mayores de 18, abuelos, parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, parientes por afinidad hasta el segundo grado, o el representante legal, tutor o curador. Y en todos los casos siempre deberá garantizarse que el paciente, en la medida de sus posibilidades, participe en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario. El consentimiento siempre será verbal, excepto en algunos casos donde será por escrito, los cuales son internación, intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos, procedimientos que implican riesgos, revocación o en el rechazo de procedimientos quirúrgicos de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o retiro de medidas de soporte vital, donde deberá dejarse constancia de la información por escrito en un acta que deberá ser firmada por todos los intervinientes en el acto. Se requiere el consentimiento del paciente o de su representante legal y del profesional de la salud interviniente ante exposiciones con fines académicos, siempre previo a la realización de dicha exposición. Hay excepciones donde el profesional de la salud quedará eximido de requerir el consentimiento, que son cuando exista grave peligro para la salud pública o cuando exista una situación de emergencia con grave peligro para la salud o vida del paciente y además donde éste no pueda dar el consentimiento por sí mismo o a través de sus representantes legales. En cuanto a la revocabilidad, la decisión del paciente en cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados puede ser revocada, y el profesional debe acatar tal decisión y dejar constancia de ello en la historia clínica, acreditando la manifestación de voluntad y que la misma fue adoptada en conocimiento de los riesgos previsibles que la decisión implica. Por último, la ley garantiza el derecho a las directivas anticipadas, que significa que toda persona capaz, mayor de edad, puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos y decisiones relativas a su salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas que se tendrán como inexistentes. Deberán formalizarse por escrito ante un escribano público o juzgados de primera instancia, para lo cual se requerirá la presencia de 2 testigos. Además, podrán ser revocadas en todo momento por quien la manifestó, y ningún profesional que haya obrado de acuerdo con las disposiciones de la ley está sujeto a responsabilidad civil, penal ni administrativa derivados del cumplimiento de la misma. Por último, la ley garantiza y establece los derechos en cuanto a la historia clínica. La historia clínica es un documento obligatorio, cronológico, foliado y completo en el que consta toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. En cuanto a la historia clínica informatizada, esta puede confeccionarse en soporte electrónico siempre que se dispongan los medios que aseguren la preservación de su integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los datos contenidos en la misma en tiempo y forma. Deben usarse accesos restringidos con claves de identificación, medios no reescribibles de almacenamiento, control de modificación de campos o cualquier otra técnica que asegure su integridad. El paciente es el titular de la historia clínica y a su simple requerimiento debe suministrársele una copia de la misma, autenticada por autoridad competente de la institución asistencial, dentro de las 48 horas de solicitadas, salvo en casos de emergencia. En la historia clínica se debe asentar la fecha de inicio de su confección, los datos identificatorios del paciente y su núcleo familiar, los datos identificatorios del profesional interviniente y su especialidad, registros claros y precisos de los actos realizados por profesionales y auxiliares intervinientes, los antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos del paciente. Todo acto médico realizado o indicado, sea que se trate de prescripción y suministro de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas, estudios principales y complementarios afines con el diagnóstico presuntivo y, en su caso de certeza, constancias de intervención de especialistas, diagnóstico, pronóstico, procedimientos, evoluciones y toda actividad inherente, en especial ingresos y altas médicas. Todos estos deberán ser realizados sobre la base de nomenclaturas y modelos universales adoptados y actualizados por la OMS.
La historia clínica es integral y única. Integral ya que forman parte de ella los consentimientos informados, las hojas de indicaciones médicas, las planillas de enfermería, los protocolos quirúrgicos, las prescripciones dietarias, los estudios y prácticas realizadas, rechazadas o abandonadas, debiéndose acompañar en todos los casos un breve sumario del acto de agregación y desglose autorizado con constancia de fecha, firma y sello del profesional. Y única, ya que tiene carácter único, es decir, que hay una sola dentro de cada establecimiento asistencial público o privado y debe identificar al paciente por medio de una clave uniforme la que deberá ser comunicada al mismo. Además, la historia clínica es inviolable, lo que significa que los establecimientos asistenciales públicos o privados y los profesionales de la salud, en su calidad de titulares de consultorios privados, tienen a su cargo su guarda y custodia, asumiendo el carácter de depositarios de la misma y debiendo evitar el acceso a la información contenida en ella por personas no autorizadas. Esta obligación de guarda y custodia debe regir durante el plazo mínimo de 10 años desde la fecha que figure la última evolución en la historia clínica, es decir, desde la última actuación registrada. ¿Quiénes se encuentran legitimados para solicitar la historia clínica? El paciente y su representante legal, el cónyuge o la persona que conviva con el paciente en unión de hecho, sea o no de distinto sexo, y los herederos forzosos, es decir, hijos, padres, hermanos, en su caso, con previa autorización del paciente, salvo que éste se encuentre imposibilitado de darla. Y por último, los médicos y otros profesionales del arte de curar, cuando cuenten con expresa autorización del paciente o de su representante legal. El depositario deberá disponer un ejemplar del expediente médico con carácter de copia de resguardo, revistiendo dicha copia de todas las formalidades y garantías que las que tiene el original. Por último, toda persona legitimada frente a la negativa, demora o silencio del responsable que tiene a su cargo la guarda de la historia clínica, dispondrá del ejercicio de la acción directa del habeas data para asegurar el acceso y obtención de aquella. El habeas data es una acción jurisdiccional propia del derecho que confirma el derecho de cualquier persona para solicitar y obtener la información existente sobre su persona y de solicitar su eliminación o corrección si ésta fuera falsa o estuviera desactualizada.